Luego es una revista que invita a vivir como me enseñaron a mí en casa, de adentro hacia afuera, tratando de enaltecer por sobre todas las cosas nuestra espiritualidad, trabajando en un despertar de conciencia cada vez más, entendiendo que el lado de la vanidad, el lado del coqueteo, el lado de disfrutar la industria del amor y la belleza no nos empequeñece, nos ayuda a expresarnos. A mí me fascina, me divierte, lo disfruto mucho. Es así de sencillo, a ser congruentes, amorosos, responsables y disfrutar esta vida en la que estamos. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. El día de hoy tengo una invitada sumamente especial, una mujer de esas que abren brecha, una mujer que ha puesto lo que México tiene para darle al mundo en las ediciones más representativas y renombradas. Mi invitada estudió en la Universidad Iberoamericana, es una experta en comunicación, pero desde muy temprana edad comenzó a interesarse por el mundo de la moda, el glamour y la belleza. Y eso la llevó a ser pieza clave para darle forma a proyectos que trajeron a México publicaciones de la talla de Harper's Bazaar. Posteriormente, también formó parte del equipo fundador para traer a México a la revista Glamour y finalmente se graduó así con honores, relanzando en México a la revista Elle. Tan es así su experiencia, su pasión por la comunicación, su pasión por llevar el glamour, el estilo, la moda al siguiente nivel y subirnos a los mexicanos a bordo, que ha creado sus propias revistas, que ha sido pionera abriendo brecha con la revista Glow y posteriormente la revista Black, que ya nos platicará qué propuesta tiene cada una de ellas. Así es que, sin más ni más, quiero introducir a Lina Holzman. Hola Lina, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy contenta y muy emocionada. Qué bonito hablaste de mí. Muchas gracias. Nada que no te merezcas, Lina. Un placer estar teniendo contigo esta charla. Siempre hablar con una mujer que abre brecha, que sigue en el camino y que nos trae esta visión. El lenguaje del alma es la belleza, el lenguaje del alma es el arte. Y realmente cuando nos damos ese espacio, los seres humanos que somos multidimensionales, muchas veces esta vida acelerada nos hace relegar aspectos como el valor que tiene la belleza en nuestra vida, ¿cierto? A veces pasa desapercibida. Entonces creo que estos canales, estos escaparates que nos ponen enfrente el culto a la belleza, y cada quien en su definición, porque como se dice, ¿no? La belleza está en el ojo del observador. Pero sin duda, creo que sí, avanza el arte, avanza el diseño, avanza incluso la espiritualidad a través de esto. Y qué bueno que estemos hablando contigo, alguien que pues ha impulsado esto en México, pero vamos a empezar de acuerdo a la tradición de este podcast, y tú ya sabes, es acerca de esa historia del héroe que ya quiero escuchar. Así es que tengo una frase con la que encamino a los invitados. Y esa frase es: érase una vez una pequeña Lina Holzman. ¿Dónde la continúas? ¿Cómo continúas esa frase? Que llegó a una casa que la estaba esperando con mucho amor, sin saber si iba a ser niño o niña. Llegó a una casa de contrastes en el que papá era sumamente vanguardista,
artista de profesión, una mamá conservadora, más joven que papá, y sin embargo, y por eso es que hicieron un gran equipo. Yo llegué a ser la tercera no en discordia, en concordia, porque después llegaron otros 2 miembros de la familia. Llegué a una familia en la que por sobre todas las cosas se comía rico, se cantaba y se leía y no se hablaba de carencias y no se hablaba de muerte, y eso me gusta a mí siempre compartirlo porque soy descendiente de sobrevivientes del Holocausto. Yo no tengo un árbol genealógico ni lo tendré jamás completo porque al 80% de mi familia la mataron por el simple hecho de ser quienes son judíos. Por sobre todas las cosas, érase que era una casa en la que enseñaban a Lina a respetar al prójimo por el simple hecho de que quien tengo enfrente, por ser distinto, significa que es igual a mí. Y me abrieron así las puertas a un mundo incluyente, a un mundo creativo, a un mundo muy respetuoso, y me gusta llamarle a ese mundo un poco Disneylandia. Mi papá trabajó, realmente fue pupilo del señor Walt Disney, del señor himself, Walt Disney de Burbank, California. Entonces, yo tenía en casa las voces en español, las verdaderas voces de esos personajes. Entonces, cuando hablo de un mundo cómico, mágico, musical, lo digo con todas las de la ley, mi querido Víctor. Érase que se era los años 70 en México. ¡Wow! ¡Qué manera de empezar la historia! Ahí en esa cuna, como la describes, con estos padres y con esta cultura detrás, además con este trasfondo familiar, que por un lado puede sin duda ser algo pues con su propio peso de lo que significó el Holocausto. El Holocausto es todas estas muertes que hubo por la Segunda Guerra Mundial y todo lo que eso conlleva, y que hoy día sigue teniendo secuelas, ¿no? Hoy día también, pues, es una manera en que este tipo de situaciones hacen despertar a la humanidad, pero de ahí vienes, de esta cultura hermosa con la cual he tenido contacto, valoro y respeto mucho la cultura del judaísmo, he aprendido mucho de ellos, y sin duda está alineada y en el centro de tantas enseñanzas universales que además las practican, ¿no? Si algo puede uno ver en mis años de vivir en Ciudad de México, uno lo podía observar en la comunidad judía, todo lo que nos acabas de decir, unidad familiar, unidad de comunidad, que tanta falta nos hace. Creo que esa es habría muchas cosas, ¿no? Pero si una cosa es distintiva, ¿no? Y que eso forma parte de tu historia, sin duda, pues es esta parte de comunidad que tiene tanto el grupo, las familias judías. Y entonces, ¿cuál era la relación? A ver, cuéntame de tu papá con Walt Disney. ¿Cuál era el vínculo? Mi padre, a mi papá le regalaron su primera guitarra siendo un niño, su hermano mayor. Vivía en una familia donde no había lana. Mi abuelito, ay, que en paz descanse, era abonero. Entonces había el dinero que él podía conseguir día a día. Sin embargo, como te comento, más allá de las carencias, siempre había música, siempre había cultura y plática. Mi papá con el tiempo se volvió muy apasionado de la guitarra acústica y se vuelve cantante aquí en México. De hecho, él es el que adaptó muchas de las canciones más famosas de Enrique Guzmán. Payasito, oye, son adaptaciones de mi papá. Tenía un grupo armónico con Viola Tapia, que después fue la esposa de Guadalupe Trigo, que en paz descanse, Mauricio Herrera, que espero que ya esté mejor de su salud, Nacho Méndez, etc. Un grupo que se llamaba Los Tres con Ella. Y en algún momento, desde California, llega el pedido de un grupo que de veras cantara y supiese armonizar las voces. Y que además supiera de adaptaciones y de traducción, que conocía la lengua castellana. Y pues se van para allá, eran muy chavitos. El señor Walt Disney los ponía en foster homes porque eran muy chiquitines, los tenía muy controlados, pero los dejaba hacer. Entonces mi papá le dio voz a Igor, porque luego me preguntan, ¿y por qué hay tanto Igor a veces en un sticker en la chamarra o en tu oficina?
porque la primera voz en castellano de Igor es la de mi papá y siempre va a ser, ¿no? También la del el ratoncito panzón Gus que ayuda a Cenicienta. Todavía en Anaheim, en Disneyland, en California, el Tiki Room, la casita esa de las aves, personaje mexicano sigue siendo hasta el 2020 la voz de mi papá, Jacobo Holzman. Entonces aprendió mucho del señor Walt Disney. Don Jacobo Holzman. Él es Jacob, ¿no? Porque hay un video muy famoso en el que ellos salen en uno de los programas que tenía el señor Walt Disney y él dice Jacob, pero bueno, Jacobo, ¿no? Mi padre. Mira, qué fantástica historia, ¿no? Qué vínculo, ni más ni menos que con Walt Disney, que sí. Bueno, sin duda, y sobre todo las voces. Si algo es mágico en Walt Disney es obviamente el arte, la animación, todo, pero parte fundamental que le da una dimensión extraordinaria es las voces y la música, que también tu papá fue parte de eso, ¿no? Entonces, y bueno, entonces también estás muy vinculada, esta pequeña Lina Holzman también está muy vinculada al mundo del arte, de la farándula, si lo queremos ver así, ¿no? En sí. México. ¿Cómo se desenvuelven los siguientes años? ¿Cómo describirías a esa Lina, tal vez chiquilla, que va llegando a la adolescencia? ¿Cómo era? Era bien portada, la realidad, pero con carácter, ¿no? Rebelde con causa. Nunca me fue mal en la escuela a nivel académico, pero siempre lo que me gustaba más era escribir. De hecho, tengo un texto que encontré en los anales de la historia. Yo iba en sexto de primaria, o sea, era el 81, 82, y lo que yo escribo, claro, era una nena, ¿no? Es muy similar a lo que digo hoy en día, o sea, soy la misma, buscando encuentros, buscando ayudarse uno al otro, y para eso siempre fue la escritura y la composición musical también, porque en principio, ¿qué hacía con papá? Él tenía su guitarra, yo tengo la mía pequeñita, que por cierto está aquí atrás, una guitarrita que me mandó a hacer, la dejé después, componíamos muchas canciones, y esa canción que compusimos, la oigo hoy en mi mente y digo, claro, yo podría escribir ahorita una prosa en torno a ello, ¿no? Siempre me acompañó la música, el arte, la expresión personal, ¿no? Siempre. Al punto que en algún momento me quisieron contratar como cantante infantil, Bebu Silvetti, que en paz descanse, y mi papá abierto me dijo, Lina, no, yo lo viví, yo no quiero que tú seas un niño artista, porque no sé qué va a pasar contigo. Hoy lo entiendo, ¿eh? Sería total y absolutamente otra mujer, otro ser humano. Me dijo que no, pero me dijo, eso sí, si tú quieres te me preparas, y como yo, terminando la prepa, te vas a la Nacional de Música, te vas al conservatorio, vemos qué hacemos. En aquel entonces, eran los 80s, me consiguió una maestra de vocalización, Lulú Quintero, que en paz descanse, que era la maestra de las grandes voces, de Yuri. Es más, cuando conocí a Yuri, se lo conté, se azotaba de la risa, ¿no? Porque yo llegué 12 años, me parece, o 13, y me dice Lulú con su piano, usted sabe que yo primero hago audición, ¿verdad? Dije, sí, claro, ¿no? Yo así con el uniforme del colegio, ¿no? Me dice, ¿qué canción va a cantar? Y yo le digo, La Maldita Primavera. Se me queda viendo así como, ¿cuántos años tienes? ¿No? Y yo, La Maldita Primavera. Me aceptó y me dijo, ¿por qué esa canción? No, porque Yuri, su voz, me dijo, ¿usted sabe que yo soy su maestra? Le dije, no sabía. Bueno, yo flipaba, ¿no? Me dijo, algún día la voy a poner a vocalizar con ella, porque ella vocalizaba de a dupla, ¿no? Nunca me tocó, porque Yuri y la Dalés y todas ellas se iban en la noche y yo iba saliendo del cole, ¿no? Con el tiempo terminó la prepa y mi papá se sentó conmigo y me dijo, ok, llegó el momento de decidir. ¿Vas a escribir, vas a cantar, vas a componer, vas a tocar un instrumento? Le dije, no, yo quiero comunicar, quiero compartir. Me dijo, ¿estás segura? O sea, tienes 18 años, estás decidiendo un futuro, estás 100% segura. No quiero que te me arrepientas. Le dije, no, pa, esto es lo que yo quiero. Entonces entré a estudiar comunicación a la Ibero y no me equivoqué. En eso me he equivocado muchas veces, en eso no me equivoqué. Y ahí empieza un camino. Pero quiero hacer un paréntesis porque Lina tiene un podcast que les recomiendo mucho escuchar, que se llama tu podcast. Muy linda.
Muy Lina, en el título, Muy Lina, el cual estuve escuchando algunos de sus episodios y me tocó Ay, escuchar alguno eh, donde Lina habla de cierta época de las, bueno, de hecho el contexto de la historia que cuentas es una historia de romance, de amor, de ese amor que yo creo que la mayoría hemos tenido en esa edad hermosa, ¿no? Saliendo a mitad de la adolescencia, qué sé yo, de esos amores que nunca se olvidan. Y entonces me tenían sumergido en la historia, Lina, pero además lo empezó a contar y me transportó a esa época del Magic, del News, de esos años 80 que yo también viví con tanta intensidad, con esa música que yo creo que nos embriagaba de una manera que ni nos dábamos cuenta, que hoy pues nos transporta, digo, no por nada hoy hay tanto reencuentro y no es nada más por la mercadotecnia, o sea, no. podemos estar o no de acuerdo en qué nivel de arte y música eran esos grupos de los 80, pero algo tienen que hoy a una gran cantidad de personas, esos reencuentros, esos artistas que están reapareciendo y reinterpretando esas canciones nos transportan. Eh, Te tocó vivir esa época, Lina, y cercana al arte como lo estabas. ¿Qué recuerdas de eso? Si quieres, compártenos un poquito de ese amor de juventud. No, lo que tú quieras, pero Te esa lo cuento, época. te lo cuento con mucho gusto porque además cuando yo oí el podcast después, por alguna razón, en ese momento no lo conté y ahorita te lo cuento, la realidad es, yo hablo de un amor verdadero de este hombre a mí y que por ese amor un día dejó de, no es que haya dejado de quererme, yo creía que sí, por eso en el podcast digo, Time After Time, haciendo alusión a la gran composición de Cyndi Lauper, decía yo, ¿qué hice mal? No es lo que yo hice mal, es lo que él hizo bien, porque él estaba metido en un mundo de drogas. Y él, yo no me di cuenta, por supuesto, yo era muy ingenua, hasta la fecha lo soy bastante, ¿no? Y él me dejó porque él sabía que yo estaba tan enamorada de él y era tan pequeña, tan ingenua, él tenía 5 o 6 años más que yo, ya había acabado la carrera, él tuvo miedo que yo me involucrara en un mundo del que difícilmente podía salir. Lo platicamos mucho tiempo después, ya en nuestros 20. Hoy él ya no está en este plano, él ya falleció, pero él sabe perfectamente lo mucho que lo quiero, lo que le agradezco y ese poquitito amor que él me regaló en aquellas noches de discoteca en el Magic, lo sigo teniendo en mi corazón. Y describes a los 80 de una manera muy real, pues claro, lo viviste, que fue intenso. Era intenso, pero dentro de lo sano, ¿no? Eran excesos de color en la vestimenta, los neones, las chavas, los copetazos, ¿no? Los flecos, los estoperoles, Boy George vistiéndose, siendo abiertamente hombre, ¿no? Pero maquillado. Se nos abrían mundos con ganas de generar encuentros, ¿no? La música que hablas no se hacía para cuántos views iba a tener en YouTube, se hacía para disfrutarse, para cantarla, ¿no? Para bailarla. No, tremenda época, fíjate, decías, los copetes, los chicos eran los jeans, que eran mucho los Levi's o los Claro. Jordache o los que fueran, era el jean arremangado un poquito, el calcetín anaranjado, los Ay, topsiders, maravilloso. ¿no? Los tenis, la música, lo que tú decías, ¿no? Todos estos grupos, Tears for Fears, todo lo que estaba pasando en aquel entonces, Live Aid, todo este Live US Aid, Live África. Aid, Live Aid, o sea, en el 85 fue, ¿no? Hoy todo el mundo se jacta de tantas cosas. ¿Cuántos millones consiguieron para África sin internet, sin redes sociales, junto a todo lo, Live Aid? Hombre, yo sigo teniendo en mi Spotify It's Christmas Time, there's No, no wow. need to be afraid. Bueno. Y algo interesante, ¿no? Llevarnos siempre que el momento presente que estamos viviendo nunca lo podemos subvaluar, porque aún en aquellos tiempos, como siempre, ¿no? Estaba quien no le gustaba la música, quien decía esta no es música, la música de antes era la buena, y hoy día le rendimos culto a un concierto como el que dio Freddie Mercury en Live Day, que vaya, hasta película,
Y ese era el momento de allá. Estaba VH1, que fue la primera, digamos, el primer canal de videos, del cual luego surgió, bueno, paralelamente surgió MTV. Y como dicen muchos los americanos, cuando MTV era eso, era MTV, porque de hace muchos años para acá no se le entiende qué es. Pero ahí empezó también el tema del video, que fue todo un parteaguas. Y algo más, ya me puse bien romántico con esto, me tocaste una fibra sensible. Creo que también nos tocó a nuestra generación, que ya vimos que somos de la misma, de una rodada similar, tú te ves mucho más. Casi misma cosecha. Pero creo que nos tocó también ver algo bien especial, único. El surgimiento del rock en español. También, por supuesto. Veníamos acostumbrados a estos grandes artistas y demás, pero lo que ocurrió en los 80s y el resto de los 90s, Soda Stereo, Enanitos Verdes, bueno. Mecano, por Dios. Mecano, bueno, me canso que Mecano. Hace poco estuvo en estos micrófonos Valeria Vera y, bueno, no sabes, o sea, ella, yo la empecé a admirar justamente, la vi primero en una obra de teatro, y luego la vi en ese tributo que se le dio a Mecano, de Hoy no me puedo levantar. Hicieron historia, o sea, España, Argentina, Chile, y en México, bueno, Jaguares, bueno, en aquel tiempo eran Caifanes, empezó como Caifanes. Es más, te diría, todo tiene un lugar. Flans, o sea, yo hoy escucho Las Mil y Una Noches y wow, ¿no? Y han hecho, me ha encantado ver los reencuentros que han hecho, pero en fin, una riqueza con la música, que tú fuiste parte de eso, que estuviste cercana al mundo de la farándula del arte, que pudiste haber insistido un poco más y a lo mejor sí, tu papá tendría sus razones, y siempre tenemos los seres humanos esta bifurcación, nos ponemos ante la encrucijada, y cuando lo vemos hacia atrás, me gusta mucho esa frase de Steve Jobs que dice, los puntos en nuestras vidas nunca los podemos unir hacia adelante, solo los podemos unir hacia atrás, ¿no? No lo hubiera sabido, ¿no? No hubiera sabido, pero tomaste esos caminos que te llevaron aquí, y a los 20 años, me imagino, cuando tú ya te habías definido, ya le habías dicho a papá, yo quiero comunicar, yo quiero expresar, es cuando empieza este camino que te acerca al mundo de la moda, del glamour, de la comunicación, de la editorial, o qué pasa en medio. No, fíjate que no. Mi papá me enseñó, y ya lo he comprobado a lo largo de los años, que la vida nos va a poner, por la buena o por la mala, en donde tenemos que estar si no nos atrevemos a tomar nuestras propias decisiones. Por un lado, cuando mi papá me consiguió mi trabajo, ese sí me lo consiguió mi papá, eso sí me dijo mi padre, si tú te preparas, yo te voy a poder abrir puertas, pero yo no te mantengo allá adentro. Entonces yo tenía 19 años, iba a terminar mi tercer semestre de la carrera de comunicación en la Ibero, cuando mi papá, lo que hoy es TV Azteca, era Imevisión, ¿te acuerdas? Claro. Long time ago. Y el director era un muy conocido amigo de mi papá, Jesús Tapia, el hermano de Viola Tapia, con quien mi papá cantó Años y Felices Días. Me mandó con él, yo tenía 19 años, le dijo, ponla a chambear, ponla de pasante. Él platicó conmigo, me enseñó todas las áreas era más noticioso que otra cosa, ¿no? Y me dijo, por favor, cualquier cosa que a ti te incomode, cualquier persona que a ti te incomode, vienes directamente conmigo. Considérame como un padre tuyo dentro de este medio, dentro de este espacio. Para hacerte el cuento corto, una semana antes de que yo iba a entrar a hacer mis pasantías, me encuentran cáncer. Hodgkin's disease. Yo tenía 19 años. Entonces, cuando a mí me preguntan cuándo descubrí que yo era emprendedora, dije, yo no sé si soy emprendedora, pero sé cómo entrarle a la vida. Lo aprendí a los 19 años, no me tocó de otra. La vida me puso ahí. Fue un año de quimioterapias. Mis profesores de la Ibero me ayudaron a no reprobar todas las materias, porque yo casi no iba a la universidad. Y me dejó de importar la escuela, ¿no? Y mis papás me lo permitieron también, que eso es bien importante que te lo cuente, Víctor, porque yo decía abierto, si yo ya sobreviví el cáncer, si yo estoy viva, como que ya me gradué, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve una calificación en una asignatura que además, ¿para qué me va a ayudar a mí como persona? Hoy sí me arrepiento de no haber aprovechado mucho más el ambiente universitario.
pero la realidad es que mi crecimiento, mi sanación o mi aprendizaje me llevó por otro lado. Le aprendí más a la vida, ¿no? Pasé por el subsistema de periodismo, cine y televisión y terminé en el de filosofía. Y ahí me estacioné. Fue esa mezcla entre lo que quiero decir algo, pero ¿por qué y para qué? Entonces, ese último año de la universidad te iba a decir que me perdoné. Y a lo mejor es el término correcto, ¿eh? Porque yo solita decía, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿No? 19 años, todos todavía iban, a lo mejor ya no al Magic, pero ¿cuáles eran los de los 90s? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, el danceterías, el bulldog, ¿no? De esas ondas, ¿no? Y yo iba a mis quimioterapias. Ese fue mi primer encuentro conmigo misma y con esto tiene valor y lo otro no. Mi primer trabajo, yo iba porque buscaban 21 años, yo ya estaba under remission, ¿no? Pero existía la posibilidad de que esto volviera, gracias a Dios nunca ha vuelto y no volverá. Fui a pedir un trabajo porque buscaban reporteros de entretenimiento freelance. Entonces a mí me decían entretenimiento y yo iba con los ojos cerrados. Al final me dieron un trabajo en el que la directora me dijo, usted va a escribir de moda y belleza. Y yo, con la osadía, le dije, pero a ver, es que la verdad, señora, era más joven que yo ahorita, imagínate tú, y me decía, señora, la moda y la belleza no traen nada bueno al mundo. Como que, ¿qué? Me dijo, yo le voy a enseñar a usted todo lo contrario. Y me lo enseñó, y no una, sino no sé cuántas veces, lo digo abierto. Gracias, doña Elvira Mendoza, hasta el cielo, por haberme enseñado que Jean-Paul Gaultier y Jean-Paul Sartre, los dos tienen algo importante, o los dos me enseñaron algo importante y hoy lo comparto. Y llegué a la moda por error. Estoy entrecomillando para los que no nos ven, si esto nada más se escucha. La vida nos va a poner en donde tenemos que estar. Si es que tomamos la decisión o no, ya decidimos nosotros si nos quedamos o decimos, thank you, no me gustó el platillo, me voy a otro restaurante, ¿no? Pero la vida es un banquetazo que hay que probar. Que hay que tomar con ganas, con deseo. Y en este segmento, pues, introduces algo muy importante. En ese viaje de la heroína, en ese viaje fantástico de tu vida, pues tienes esta prueba tan dura, ¿no? A una edad muy temprana de enfrentarte a una experiencia, me imagino, habrá sido dura, muy relevante, todos los aprendizajes que habrá traído para ti, para la familia, para los cercanos, y me imagino que entre tu fuerza de carácter, el interior, el sustento familiar, pero también muy seguramente tu conexión con tu espiritualidad, ¿no? Te llevan a navegar esas aguas. ¿Cómo te transformó? ¿Quién fuiste? Pues cuando llega un momento donde te dicen ya está definitivamente fuera esta posibilidad a esa edad o pasaron muchos años. Pasó menos tiempo del previsto por un médico. En aquel entonces estoy hablando del finales de 1989, 1990. Yo cumplí 20 años metida en este viaje de la sanación física, porque la sanación emocional, al menos en mi caso, fue más lenta, mucho más lenta. No se conseguían muchas quimios en México. Entonces, por alguna razón, me faltó una dosis, ¿no? En vez de 10, fueron 9. En vez de 12, fueron 6. Se supone que eran cada 15 días, no llegaron. Cuando yo regreso con el médico, cuando ya habían pasado eran 6 meses, pero fueron 10, porque se me bajaban mucho las defensas, entonces no me podían poner la quimio, ¿no? Me acuerdo que el primero me dijo, I love your wig. Y le digo, ¿my what? Your wig. Le digo, ¿the what? Me dice, your wig. Y me jala el pelo. Yo no sabía lo que era wig. Me dice, your peluca.
Le digo, oh, no, this is not a peluca, this is my hair. Ese es mi pelo. Y me dice, ¿no se te cayó? No. Me dice, consider yourself a very lucky girl in this world, ¿eh? Entonces eso se me quedó mucho. Considérate una chica afortunada. La fortuna es un poco destino, un poco fuerza divina y un poco voluntad, ¿no? Autodeterminación. En ese momento no me cambió porque yo no estaba preparada anímicamente para verme hacia adentro, ¿no? Me aisló un poco de la cotidianidad de una muchachita de 20, 21 años, hasta que terminé por no sentirme yo, ojo, no hacerme sentir yo a mí misma alguien enfermo, no enfermo físico, sino a nivel espiritual, emocional. Comparo, fíjate, esa sensación en aquel entonces a la letra escarlata que se le ponía a las supuestas brujas de antaño, ¿no? Porque yo sentía que yo llevaba aquí una sede, cancer, ¿no? I had cancer, yo tuve cáncer. Hoy es mi bandera, como algún día le leí y tengo una camiseta que diseñó, que también está en el cielo, el diseñador español David Delfín, decía, lleva las cicatrices con orgullo, ¿no? Hoy mis cicatrices son parte de mis pequitas, son muy lina, ¿no? Esta historia hoy es muy lina, con una relevancia total y absoluta, porque hablan con el COVID y dicen, nos transformó la vida, nos hizo darnos cuenta el valor, qué es lo importante. ¿Cómo? ¿No te cambió a ti? Le digo, a mí me cambió mi realidad cotidiana inmediata. Pero ese shock que tú, gracias a Dios, estás teniendo sin necesidad de una quimioterapia, sin necesidad de enfrentarte a la vida o la muerte, yo lo viví a los 19. Gracias Dios, ¿no? Por tan joven, haberme hecho entender lo que verdaderamente vale la vida. Lo cual de pronto es decir, tú entonces darle tanta importancia a la espiritualidad y entonces esta vieja se dedica también de día a hablar de zapatos y de maquillaje. Hay por ahí un hilo conductor, hay por ahí una cadenita, ¿no? Un eslabón. Para allá vamos, pero por eso te llevo a esta parte de tu historia, porque hablamos mucho en Injodible y precisamente es parte de la esencia de Injodible, es precisamente esa resiliencia, esa magnificencia del espíritu humano y el tema de mucho de esa experiencia que nos teje la vida, la tejemos desde adentro, ¿no? Tú en algún momento dijiste, hasta que me perdoné a mí misma, ¿no? Hablaste del proceso emocional, del proceso físico, que será mucho de la experiencia y tal vez también, como dijiste, estabas muy joven en aquel entonces, pero entre lo que fuiste entendiendo y aprendiendo más la perspectiva que tienes ahorita, ¿qué tanto, Lina, juega la mente desde tu perspectiva? ¿Qué tanto juegan nuestras emociones y la mente en la realidad que manifestamos? Mira, me encantaría decirte que podemos nosotros con la actitud y con la mente cambiar lo que está a nuestro alrededor. En hebreo hay una palabra maravillosa que me encanta, que es kavaná. Y la repito cada vez que puedo. Quiero decir, me la repito a mí mismo, kavaná, que es intención, pero una intención que une lo de adentro con lo de afuera, ¿no? Creo que la kavaná lo que logra es, si bien no transformar nuestra realidad inmediata, transformarnos a nosotros, ¿no? Para con ella o hacia ella. A mí de repente me dicen, sin saber mi historia, es que el cáncer es una cuestión mental, uno se la provoca. No estoy segura. Entiendo el concepto de somatizar ciertas cosas. Eso que lo digan los médicos, los expertos, los sanadores de cualquier tipo, ¿no? Me acuerdo cuando a Robbie Draco le diagnosticaron non-Hodgkins, que non-Hodgkins es mucho más fuerte que el Hodgkins. ¿Sabes a quién le acaban de diagnosticar ahorita linfoma? Y no ha sido oficial si es Hodgkins o non-Hodgkins. Me dio mucha tristeza, pero espero que se cure muy pronto. A Jeff Bridges, al actor. Al actor. Al actor.
Robbie Draco en aquel entonces, hoy está muy bien. Empezó con tratamientos no, ¿cómo se llama? No clínicos, no con quimioterapia ni radioterapia. Y yo me acuerdo que a través de su publicista, porque él no es mi amigo, yo le escribí una carta y le dije, no lo hagas. O sea, todo suma, ¿no? Yo soy un caso, yo soy una prueba de que para este tipo de cáncer, la quimio más la actitud, ¿no? Suma. Al principio no, se fue con puro tratamiento alternativo y al final regresó al clínico. Llamémosle cabaná, llamémosle autodeterminación, hay algo que podemos hacer al menos por nosotros. Así es, puede haber controversia, como bien decías tú, entre es solamente algo, las enfermedades, y en este caso estamos hablando del cáncer, es algo que solo se crea con la mente por estados emocionales, solo con la mente, como dices tú, hay controversia. Puede haber, sin duda, factores genéticos, factores de lo que genéticamente ocurre en la familia, pero lo que pienso yo, y siento que estamos en esa línea por lo que comentas, es, lo que sí es relevante es, vamos a dejar a un lado cómo llegué ahí, cómo llegamos a esas situaciones. Lo que sí es contundente es cuál es mi intención, como dices tú, Cabaná, mi vibración, mi actitud, mi manera de afrontarlo, hace toda una diferencia, ¿no? Y hoy día hablamos con más claridad, digo, hablamos más bien, está mucho más difundida información con base científica acerca de lo que es la epigenética, que habla de que sí hay ciertas predisposiciones genéticas, pero que conforme se van haciendo estudios y demás, se va demostrando que tiene mucho más peso lo que está por encima de la genética y que se activa o desactiva con los pensamientos y las emociones, ¿no? Y que al final sí tiene un factor de peso muy importante en cómo salimos de las situaciones, digamos, de la enfermedad, cómo nos movemos hacia la salud, y la actitud, sin duda, es fundamental. Y el soporte que tenemos, la contención que tenemos alrededor. A mí, si me preguntas, este es un viaje de una heroína, no, este es un viaje de muchos héroes, de muchos, de muchísimos. Y creo que esa hace la diferencia en la vida de cualquiera, ¿eh? Y tocas un punto muy importante para el viaje del héroe, que es este viaje de picos y valles, de días y noches, de playas y de nieve, donde aparecen y desaparecen maestros, ángeles, mentores. ¿Cuáles consideras que son los tuyos? Que ya volveremos a la historia de esta mujer que te lleva, te presenta la oportunidad de ir al mundo de la moda y la expresión. Pero ¿qué otros mentores tuviste? Híjoles, uy, déjame saco el papel de baño porque necesito todo. El pergamino. Mis padres, Elena y Jacobo, mis abuelos, yo a mi abuelo paterno no lo conocí en vida, pero es uno de mis héroes. Mis 4 abuelos, mis bisabuelos, a los paternos no los conocí porque me los mataron. A los de mi madre sí los conocí yo de muy pequeñita y eso valdría otro capítulo, lo que aprendí de ellos. En el colegio a muchos maestros, a un maestro Gabriel, que tenía yo 14 años, a mí siempre me ponían a cantar en los festivales, ¿no? Siempre era la que cantaba. Y un día en tercero de secundaria me dicen, te vas al concurso de oratoria de no sé qué, y yo, pero si yo no quiero. Me pusieron escribí mi texto junto con mi papá, que obviamente escribía maravilloso, pero me dejaba a mí, no es que me hiciera a mí los trabajos, se sentaba a compartir conmigo el momento. El maestro de vida héroe Gabriela Bastida, que le voy a mandar este podcast porque va a decir que no, pero sí, es un gran héroe en mi vida. Doña Elvira Mendoza es un gran héroe en mi vida. ¿Sabes quiénes son grandes héroes? Las lectoras de las revistas, los lectores de las revistas, los que me siguen en las redes, ellas y ellos no tienen ni idea cuando me dicen, es que gracias, y yo, no, es que gracias a ti, ¿no? Y muchos héroes que no tienen nombre porque son mágicos. La verdad me considero ridículamente afortunada por la cantidad de
de héroes y de ángeles, allá arriba y aquí abajo, que me han reconstruido mis alas. Arriba y abajo, con nombre y sin nombre. Tantos héroes, tantos ángeles y mentores. Ahora sí vayamos con doña Elvira Mendoza. Y cuando la vida, tú decías, a lo mejor no sentiste que tú buscaste este mundo, pero la otra interpretación es que este mundo te buscó a ti, que algo te puso frente a esto. Pero me sigue jalando, ¿eh? Cuando me quiero ir para el otro lado me dice, ven, te necesitamos aquí. Y entonces ahí inicia tu camino en lo que tiene que ver con la expresión a través de diferentes medios, pero que tiene que ver mucho con el tema de la moda, el estilo. Y va a ser bueno ese hilo conductor que tú misma ya lo pusiste sobre la mesa, en qué momento conectamos eso con la humanidad, con la espiritualidad, con lo que a veces las personas, imagino que has escuchado mucho eso trillado, ¿no? De eso es trivial, eso es lujo. Eso. Yo lo decía. Y vamos a ver si es cierto, no, seguramente hay un vínculo muy grande. ¿Cómo vives este camino? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te desenvuelves? Y te lleva a participar en estos grandes proyectos de revistas icónicas y luego terminar con tus propios proyectos, estas 2 revistas que me encantará que nos cuentes qué transmite cada una. Sí. Al principio me dediqué a la moda y la belleza como un caballo al que le ponen una zanahoria al frente, porque doña Elvira me dijo que cuando yo aprendiera a escribir sobre moda y belleza me iba a dejar escribir sobre teatro, cine y música. Y lo hizo, me lo permitió en algún momento. Me salí de esa revista porque yo no estaba lista emocionalmente, yo tenía 21 años, recién me habían declarado limpia de Hodgkins, no estaba lista para una responsabilidad en la universidad me invitan a dar clases, introducción al problema del hombre, en el departamento de valores, de formación en la Ibero. Tomé el curso y es una historia maravillosa porque estoy en el curso con muchos profesores. Yo no tenía permiso de decir que todavía estudiaba, porque era ilegal que una estudiante tomara ese curso. Javier, me parece, un antiguo director del colegio en el que iba fue mi compañero y me dijo, Holtzman, que estoy aquí, ¿cómo está su papá y su mamá y sus hermanos? Yo, ¿de dónde sabe? Me dice, usted tenía que terminar aquí, por supuesto, como maestra. Y yo, ¿pero usted quién es? Fui su director en el nuevo colegio israelita y ay, bueno, increíbles causalidades, ¿no? Me invitan a dar clases. Y años después que dejo mi trabajo en la revista Activa, me entrevisto para una nueva revista que querían lanzar en México. Luego descubro que es de moda, luego descubro que se llama Harper's Bazaar. Le pusimos nombre a las secciones, la lanzamos en octubre de 1995. Y entonces, en las noches yo iba a la Ibero y te juro, Víctor, que me daba vergüenza que me preguntaran en dónde trabajo, porque yo decía, ¿cómo les voy a decir a estos chavos? Yo tenía 25 años, ellos tenían 20, 21, tampoco era tanta la diferencia de edad. Y yo les decía, ¿cómo me voy a atrever a confesar que en la noche, ¿no? Debatimos a Kierkegaard, a Hegel, por supuesto que a Sartre, ¿no? Y en las mañanas selecciono entre Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Prada, ¿no? Y Chanel. Me daba vergüenza. Me costaba mucho trabajo admitir qué hacía yo en la mañana. Tiempo después decido salirme de la industria de la moda y me regreso a la música, a Warner Music. ¿Por qué? Porque en Warner estaba el talento que a mí me gustaba escuchar, ¿no? Sanz, Luis Miguel, Bosé, La Ley, muchos de ellos hoy son Laura Pausini, son grandes amigos míos, ¿no? Grandes amigos, cómplices, otros héroes también, ¿no? Pero me toca hacer la agenda al señor Bosé, ¿no? Y echarme, pues, escuchar todas las entrevistas de todos los periodistas. Esa noche decidí que ese no era mi chamba. Fui con mi jefe y le dije, quiero renunciar porque, 1, sufro mucho en este trabajo, no vinimos a la vida a sufrir, y 2, te sirvo mejor del otro lado, porque yo le voy a hacer a tus artistas mejores entrevistas que los periodistas de ahorita, ¿no? Me quedé un mes más para hacerle un equipo y me fui. Llegué a una revista también femenina en la que por un reportaje que hice, ahí te va, porque las cosas son así, sobre la peli Anastasia, la caricatura, creo que era
97, me parece, tratando de escribir, tratando de encontrar dentro de una peli de caricatura un mensaje, ¿no? Dije, ahí está la clave, ¿no? Es que en una caricatura, en un bolso, en una fragancia, hay algo detrás. ¿Qué está detrás? Y me empecé a conciliar y me acordé aquellas épocas en las que yo no me sentía bien físicamente, ¿no? En las que gracias a Dios no se me cayó el pelo, pero me maquillaba para sentirme mejor, ¿no? Yo tenía un catéter aquí, porque en aquel entonces los catéteres eran extracutáneos, ¿no? No eran para adentro. Entonces yo me ponía mascadas de mi mamá aquí al frente. ¿Cómo hice de la industria de la moda y la belleza aliados? No para aparentar ante los demás, ¿no? Para yo sentirme bien y ser un poquito más feliz. Entonces lo concilié, más o menos antes del cambio de milenio. Antes del cambio de milenio, ¿no? O sea, muy joven y todas estas experiencias y además esta aparente contradicción que enfrentabas muy al inicio de tu carrera, ¿no? Decías yo estudiando a Sartre, ¿Cómo? y cómo lo balanceas y luego decides cambiarte también esas decisiones, ¿no? A algo como es irte a esto que te expone a estos artistas y mira nada más qué monstruos has mencionado, monstruos en el buen sentido de la palabra. Maestrazos, maestrazos. No, fantástico. Y así empieza tu recorrido, pero tomas estas decisiones importantes, ¿no? Prefieres salirte de estar frente a estas Sí. personas de arte para decir, yo les puedo hacer una mucho mejor entrevista a las que les están haciendo. ¡Wow! Sí, sí. Siempre he creído en mí. Es algo que me enseñaron siempre en la casa, ¿no? El amor propio con muchísimas dosis de humildad, en el sentido de en casa siempre me decían, muy bonito tu ensayo, pero mira, esto está mejorable, ¿no? Esto está así. Nunca fui una niña muy consentida, la verdad. Eh, eh, pero más allá de eso, muy confrontada con la realidad. Esto puede estar mejor, esto está bien, esto si quieres déjalo así. Entonces nunca he estado cómoda en la zona de confort, es la realidad. Y la prueba es, además, con una condición, digamos, médica que te implicaba cierta logística, hablabas del catéter, Exacto. pero que era el tema del cuerpo, porque también, pues, habla de la fortaleza de carácter, de esa injodibilidad que has mostrado desde joven, ¿no? Exacto. Para seguir adelante en tu vida y para estar en un nivel de coherencia. Cuéntame, ¿cuándo llega la oportunidad de Glamour, de la revista Glamour? Glamour, yo platico con la que en aquel entonces era dueña de la revista en la que yo trabajaba y le dije así abierto, ¿qué hay para mí en un futuro? ¿Qué hay para mí? Porque yo quiero hacer más cosas. Y me dijo, la verdad es que no hay mucho porque yo quiero mantenerme con la revista así como así. Me invitan en 1998 a editar para México Glamour, historia de la vida real, en agosto del 1998, no, de 1999, me estoy equivocando, no, a inicios de 1999 me invitan a editar para México Glamour. 9 meses después, tengo que editar un texto. En aquel entonces, Glamour era muy tipo de contenidos sexuales, ¿ok? Tengo cero problema de hablar de sexo ni nada. Y hay un artículo que lo querían poner como el artículo central sobre la masturbación femenina. Tengo cero problema de hablar de masturbación, de nada. Pero, no, exacto. Yo hablé con mi directora que vive en Miami, y le digo, permíteme, en vez de poner ese texto como el central, hablar de otra cosa. Creo que la mujer en México merece que se le hable de algo más que los mejores gadgets para la masturbación. Me tardé en convencerla. Me dijo, órale, tú conoces a tu mercado, ya estás. Esa misma tarde dije, es el principio del fin. Es el principio del fin. Empecé a hacer mi currículum, historia de la vida real. Me habla quien fuera mi jefe en Harper's, me dice, te necesito. Listo hablar contigo urgentemente. Digo, pero nos íbamos a España la semana siguiente. Eran los 90s. Bueno, finales de los 90, ya iba a acabar el milenio, pero habían presupuestos. Nos íbamos a España porque Luismi lanzaba Amarte es un placer en Madrid.
toda una fiesta en Madrid. Le digo, Carlos, pero me voy contigo a España la próxima semana, me urge verte ahorita. Para hacerte el cuento corto, Víctor me invita a dirigir para México, Sudamérica, menos Brasil y Argentina, y para el mercado hispano en Estados Unidos, la revista Elle. Le digo que sí, le comparto a mis amigos la noticia y me dicen, ¿pero qué te vas a ir tipo Playboy o qué? Le digo, ¿Playboy de qué? ¿De qué me hablas? La revista Elle, le digo, la revista Elle en francés, Elle, de moda, ¿no? Y me dicen, no sabíamos que estaba en México. A ese nivel estaba la revista en aquel entonces. Y te confieso que cuando me llega mi primer paycheck, yo terminé Glamour, o sea, yo estaba trabajando, cerrando Glamour noviembre y comenzando la edición de Cambio de Milenio, diciembre de 1999 para enero 2000, al mismo tiempo. Cuando me llega mi primer paycheck, ganaba menos de lo que ganaba en Glamour. Como que nunca negocié el dinero. Entonces, también lo dejo por aquí, ¿no? Para hacernos la vida más injodible. Hay veces que el reto es el mejor pago más que la lana. La lana vino después, porque a los 2 años me convertí en la mujer, en la editora de revistas mejor pagada de México por mucho. Hoy no, estoy hablando hace años. Y bueno. Pero habla de tu pasión y tu enfoque para poner el target en concretar, aterrizar el proyecto para ti de él, y donde luego te acuerdas y ves el cheque y dices, caray, creo que esta parte no la negocié. Yo ya firmé el contrato, pero ojo, en mi casa, en aquel entonces mis papás tampoco me dijeron, a ver tu contrato. O sea, ellos estaban tan emocionados por verme a mí ante este reto, ¿no? De relanzar, de dar a conocer una revista, que tampoco me preguntaron, oye, chula, ¿y cuánto te van a pagar, no? Nunca me preguntaron tampoco. Sí, seguramente el sueldo con el que iniciaste no fue lo más deslumbrante, pero ¿qué te dejó la experiencia de él? Me dejó la experiencia de dar vida a un proyecto lleno de vida per se, ¿no? Una revista que nació en un momento, en Francia, por supuesto, no en México, a mediados del siglo pasado, que nació dentro de una coyuntura en la que la mujer, la humanidad entera se estaba reencontrando tras una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a nivel trabajo me enseñó que emprender no necesariamente es generar un negocio propio. Cuando yo amo lo que hago, es mi negocio, ¿no? Esta revista pertenecía al conglomerado de Editorial Televisa en aquel entonces. Era mía. La sigo queriendo como tal, me explicó, era mía, no necesitaba yo estar en una escritura de sociedad para sentir que era mía, no tenía anuncios, aprendía cómo lidiar con la parte creativa y la parte comercial de una revista, y lo recuerdo con mucha intensidad porque era mucho trabajo, pero con mucho amor y mucha gratitud. Y la hiciste despegar. Sí, nos despegamos mutuamente, ¿eh? Creo que nos dimos amor mutuo. Pero, a ver, fíjate, esta pregunta quisiera que tú la enfocaras. ¿Desde qué ángulo la quieres responder? Si desde ese punto al que hemos llegado a la historia, donde ya haces despegar y él te hace despegar, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se aborda? ¿Cuál es la proyección, la percepción del glamour, la belleza, la moda en un país como México, que pues es, podríamos llamarlo polarizado, ¿no? Efectivamente hay una parte de la población que puede tener muchos recursos, mucha exposición externa, y una parte de la población, es una pirámide, pues que no, ¿verdad? Y todo depende hacia dónde lo enfocas. ¿Desde dónde te gustaría contestar esa pregunta? ¿De lo que o la puedes combinar desde hasta donde llegas a él? ¿O cómo? Porque hoy estás con 2 revistas. Sí. ¿Cómo abordas eso? ¿A quién le hablas? En algún momento alguien te dijo, tú conoces a tu mercado, ¿no? ¿A quién le hablas y cómo transmites lo que quieres transmitir, por un lado en Glow, que ya nos dirás qué promueve Glow, qué transmite y qué transmite Black? ¿Cómo hablarle al mexicano
de glamour, belleza, moda, lujo. ¿Me permites hacer homenaje a Gabriel García Márquez y utilizar su famosísimo realismo mágico, es decir, de atrás para adelante y de adelante para atrás? ¿Sí? Venga. Gracias. Por un lado, estemos en México, en China, en Estados Unidos o en Japón, para mí la comunicación tiene que nacer de un mensaje verdadero. Por más que yo me convierta en un personaje, en una editora malvada o etc., para mí siempre ha sido, si yo no creo en el mensaje, no lo voy a transmitir. Lo que me pasó en Glamour. Está increíble hablar de sexo, ¿no? No es con lo que yo me quiero, no es el granito de arena que yo le quiero poner, no nada más a la mujer mexicana, sino a la humanidad como tal. Lo mío va por otro lado. ¿Por qué? Porque arrastro una historia, ¿no? Todos los aprendizajes de esos héroes que están arriba, que están abajo, que murieron el siglo pasado. Soy muy coherente de dónde vengo para, aunque me pierda, saber como que para dónde me quiero ir. En casa me enseñaron, mi papá, de hecho nos lo enseñó a mi mamá y a mi hermano no, porque ahorita te explico por qué, el concepto de glow. ¿No? Mi papá vivió en Estados Unidos muchos años, muchas palabras en casa eran hasta la fecha, ¿no? Se le maneja el Spanglish, ¿verdad? Siempre nos decía, you're glowing, you got the glow, you glow, you glow, you glow. No sé si iba al Magic o al Bar o a uno de esos. Y un día me dijo mi papá, wow, qué glow. Le digo, ay, papi, o sea, ¿neto? ¿Por qué me quieres? Me dice, ¿por qué te quiero qué? Porque te quiero, me dices que tengo glow. Me dice, a ver, 1, te quiero muchísimo, te amo. Y 2, tienes glow. No porque te quiera te digo que tienes glow. Le digo, pero ni me peiné, no me maquillé, mira cómo estoy. Me dice, llevo toda tu vida diciéndote que you're glowing y tal, y nunca has entendido nada. Ya me estaban esperando abajo. Me dijo, me vale, te sientas. Y te lo explico. ¿Qué es glow? Me dijo mi papá. Le digo, pues guapura, ¿no? Belleza, ¿no? Me dice, sí, pero ¿cómo se obtiene el glow? Y yo, pues arreglándose. Me dice, ahí es donde no me comprendiste. Lección de mi padre. El glow es esa capacidad que tienen, sobre todo ustedes, ¿no? Las mujeres. Pero al final también en el hombre se le puede llamar resplandor, como tú quieras, me dijo. Es esa capacidad que tienen de encender su chispita interior y entonces proyectar luz. Esa es la verdadera guapura. Esa es la verdadera belleza y esa es la que quiero que tú aspires siempre, ¿no? A proyectar luz. Eso es el glow. Y yo, así como, ¿no? ¡Wow! No es lo que me pongo. Porque si es lo que me pongo cuando me lo quite, ¿dónde se quedó mi belleza? ¿No? Entonces siempre he tenido muy claro ese mensaje. Cuando llegué a él fue una oportunidad porque como tal es una revista 99% de moda, ¿no? Para desmitificar el hecho de que valemos por lo que tenemos, ¿no? Eso me parece muy, muy delicado. Entonces siempre he ido por la vida hablando de una belleza real, auténtica. Hay una palabra, again, en hebreo que es maravillosa, que es tiferet. Tiferet es justamente eso, la verdadera belleza que nace del alma de una persona. Entonces, me parece que si tenemos claro eso, queda todo alrededor, es decir, la industria de la moda y la belleza, ahí sí de los productos, ¿no? De los zapatos, de las bolsas, de la ropa, de los tratamientos para el pelo, del lipstick, de las fragancias, hombre, mujer o quimera, ¿sí? Queda como una herramienta para proyectar con más veracidad nuestra verdadera belleza, nuestro glow. No tiene que ser una prenda de marca en lo absoluto. Eso no nos ayuda a proyectarnos mejor. Muchas veces ayuda a hacer todo lo contrario, a disminuir nuestro valor. Esa esencia que con esta historia fantástica de tu padre que no pude evitar y sentir lo que siento y pienso cuando veo a mi hija Natalia. Exactamente. Le das un beso a Natalia de mi parte. Seguro que sí. Para mí brilla y ese es el brillo en cada ser humano. Claro. Que efectivamente, marcas y presupuestos puede haber mucho, pero la esencia es la misma. Es cualquier persona y familia en ese momento de celebración, en ese fin de año, en ese ritual familiar,
que, ¿no? Como quien no recuerda a la abuela, que haya tenido esa historia donde la abuela, en la medida de sus posibilidades, sacando ese brillo, ese glow, que no, y ahí quiere llegar, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que ver con lujo, con millones, con jets. El glow se puede dar con y sin jets privados, ¿no? El glow está ahí. Glow tiene su génesis en esto tan bello que te enseñó tu padre, Sí. ¿no? Ese brillo interior que tenemos los seres humanos y que decía yo, esa es la magia de esto, que el glow o lo que significa ese glow, ese brillo interior, va más allá de geografías, de clases sociales, de jets privados o de hacerlo en la campiña. Es ese brillo que tenemos los seres humanos y eso está detrás de Glow. ¿Cómo defines el concepto de la revista Glow? Luego es una revista que invita a vivir como me enseñaron a mí en casa, de adentro hacia afuera, tratando de enaltecer por sobre todas las cosas nuestra espiritualidad, trabajando en un despertar de conciencia cada vez más, ¿no? Entendiendo que el lado de la vanidad, el lado del coqueteo, el lado de disfrutar la industria del amor y la belleza no nos empequeñece, nos ayuda a expresarnos. A mí me fascina, me divierte, lo disfruto mucho y es así de sencillo, ser congruentes, amorosos, responsables y disfrutar esta vida en la que estamos. Aquí ¿Cómo haces coincidir estas dos grandes energías que es el gozo, el espíritu humano, ¿no? Lo que estás hablando, más que nada el gozo, el brillo interior de las personas, con, decías, espiritualidad. Ahí es donde entra tu magia de editora, de qué imágenes, pero qué textos, pero qué invitados, pero... Sí, a ver, sí, creo que más que la magia como editora, tiene que ver con la magia que podemos crear como seres humanos, ¿no? Cuando a mí me es muy fácil hablar de una fragancia, por ejemplo, desde una perspectiva de, a mí qué me provoca ese aroma, ¿no? Y eso es lo que comparto. Lo mismo a través de amo la alta relojería, por ejemplo. A mí, cuando me adentré a la alta relojería en el 2007, también por no quedarme en la zona de confort, era un mundo en aquel entonces solo de hombres, los temas femeninos no estaban como muy, ay, sí, bien, pásale, te enseño mis relojes, ¿no? ¿Y qué aprendí de la alta relojería? Tan sencillo como el valor de un reloj, ¿no? Está adentro en su maquinaria, ¿no? Es esa capacidad de tener como vida propia, que tampoco tiene vida si nosotros, bueno, un reloj automático o mecánico, no uno de cuarzo, si nosotros no nos lo ponemos, no anda. Entonces, trato siempre de entender qué está detrás y es lo que comparto en las revistas, en el universo digital. Comparto, por un lado, lo que a mí me ha funcionado. Si algún cosmético a mí me hizo sentir bien, lo comparto, una fragancia, y comparto, y esa también es mi chamba, lo aprendí de mis antiguos jefes franceses, nuestro trabajo de editar, pero como editora no puedo escoger nada más lo que a mí me guste, para eso está mi closet y mi agenda, ¿no? Yo tengo que pensar, ahí sí, es en las necesidades de una mujer mexicana, tomando en cuenta que tiene, quién sabe cuántos tipos de cuerpos tenemos las mujeres mexicanas, cuántos estilos de vida tenemos. Estamos a las que nos gusta ir natural, a las que les gusta sobrecargarse, ¿no? Y mi trabajo es escoger, claro, dentro de lo que a mí me parece mono, elegante más bien, porque eso es algo que también hay que poner en la mesa, lo que pienso que le puede ser atractivo, no por lo que es, sino por cómo puede ayudarla a presentarse ella misma sin necesidad de hablar, o él también sin necesidad de hablar, ¿no? Qué fantástico trabajo, o sea, llevarlo ahí, como dices tú, es como manejar la diversidad, eso es manejar la diversidad, algo tan Ajá. importante que en otros aspectos de mi quehacer, trabajando con individuos, con equipos, con organizaciones, es un tema tan importante, el tema de la Sí. diversidad, que ya hablábamos, por ejemplo, diversidad social,
¿no? Lo que es el valorar otras culturas, otras formas de ver el mundo. Y hablábamos de tu herencia judía, viviendo en México, donde tú sabrás también mucho de eso, del valor de la diversidad. Y entonces el que tú en una revista, por ejemplo, hagas este tipo de trabajo, finalmente estás haciendo un gran manejo de la diversidad. Glow sería la propuesta para mujeres y Black sería tu propuesta para los hombres. Mira, ¿O no? Sí. Glow vio vida en diciembre del 2004, es decir, en un mes cumple, es su Sweet 16. Ay, mi vida, menos sweet de lo que yo esperaba, pero it's gonna be sweet. Nació como una propuesta que yo quería hacerle a mis amigas, es decir, hacer una revista de la que ellas y yo nos sintiéramos orgullosas de llevar bajo el brazo. ¿Por qué? Porque nos representa, ¿no? Una revista que deje, como yo digo, Glow no tira cabezas, pero levanta espíritus. Con eso estoy bien servida. Cuando cumplió un año, hicimos una campaña, la primera campaña de publicidad para la revista, y decíamos la revista para la mujer inteligente. En aquel entonces no habían redes sociales, pero me llegaron muchos mails de muchos hombres diciéndome, oye, uno, soy inteligente, amo la revista, pero no soy mujer, entonces la dejo de comprar o qué, ¿no? Bueno, eso fue en el 2006. Le quitamos ese eslogan y se quedó el si lo tienes, se nota, porque ahí estamos como que invitando a los hombres a encontrar también su propia forma de brillar, ¿no? Aunque no se le llame You Glow. En una cena, año y medio después, 2 años después, en la que se encontraba mi exnovio y una pareja que novios, pero ya son esposos, estábamos ella y yo platicando de un esmalte Chanel que había salido negro, que si yo se le podía ayudar a conseguir, y ellos dos como que se empezaron a burlar de, neto le ponen tanto énfasis a un esmalte, uno, y dos, negro, really. Entonces yo me volteé y les dije, a ver, señores, una cosa es que ustedes no comprendan y otra cosa es que le resten validez. Escúchenos primero. Y ya entonces debatimos si estamos exagerando o no. Se quedaron los dos así. Dijeron, a ver, las escuchamos. Entonces me Estoy de quedé acuerdo. Con el negro no se metan, por favor. nunca. Con el Y color menos negro no se Chanel. metan. Deja tú el color. Con Chanel no se metan. Punto, se acabó. ¿No? Siempre digo yo que si The Devil Wears Prada, of course, but we angels wear Chanel. Entonces hay algo que no se toca, que es ese. No, todo se debate, todo se debate. Generé una revista para ese hombre aparentemente conservador, es decir, clásico, que está abierto a nuevas formas, ¿no? En el 2008, cuando nació Black, en marzo del 2008, va a cumplir 13, su bar mitzvah el próximo año, si Dios quiere, todas las revistas estéticamente, ¿no? Apegaban a un mundo metrosexual, ¿no? Hombres totalmente depilados. Yo tenía un rollazo para contratar modelos porque los quería con pelo. Entonces les decía, please que no me lleguen depilados, ¿no? Porque después se puso de moda la barba en los millennials o ya que son, ya no sé en qué vamos, ¿ya? Pero en aquel entonces era un problemón, ¿no? Y decidí hacer una revista seria, más no solemne, ¿no? En el que el estilo de vida se aborde con mucha libertad y sobre todo que tenga un peso también periodístico, que sean de lectura, ¿no? Wow. Y así llegaron estas dos revistas y me encanta que digas, Así. por un lado, Glow no lo cerraste finalmente solo a mujeres, sino No. el propio título lo dices. Si lo tienes, se nota. Nota. Black tiene un tagline. Sí, que es el código del poder, en el sentido de, porque después se empezó a utilizar mucho el término poder y empoderamiento. En el 2008 no se hablaba de eso, ¿no? En el entendido de que ese poder le permite al hombre, nuevamente, también tenemos muchas mujeres lectoras, fíjate, esto queda muy bien ahorita para la pandemia, pero nosotros lo decimos desde el 2008, encontrar certezas dentro de la incertidumbre, ¿no? Tener esa capacidad de voltear las cosas
hacia una certeza y encaminar el país, el mundo, su familia, su vida hacia algo bueno, ¿no? Yo le llamo estar cómodo en la incomodidad, es parte de ser Total. increíble, de ser resiliente. Y tendríamos todo un tema y generemos otra oportunidad para hablar de esto, porque ahorita que tocaste la revista Black, por ejemplo, el tema de pues las tendencias de los hombres, los puntos de vista que hemos evolucionado recientemente, el hombre metrosexual, ¿no? Lo mencionaste. Yo he tocado mucho el tema, de hecho grabé 2 episodios, están 2 episodios disponibles en Injodible. Uno lo llamé masculinidad tóxica y el otro lo llamé masculinidad saludable, ¿no? Y tiene mucho que ver con este tema de nuestra interpretación de lo que es ser hombre, lo que nos enseñaron que es ser hombre, Sí. lo que nos refuerza la sociedad y demás. Entonces habría todo un tema, pero me parece apasionante que toques eso, porque finalmente los hombres también tenemos este deseo y esta necesidad de conectar con nuestro interior, de conectar con nuestro glow, que el de las chicas tal vez sea dorado y brillante y el de nosotros sea plateado y negro. No, O a lo mejor también es brillante. finalmente es igual, por supuesto, pero hay estas expresiones y ahí están estos medios. Por supuesto. Y hoy día, ¿hacia dónde va Lina? Llegando al momento presente, ¿dónde está o hacia dónde va Lina? Por lo pronto hacia adentro de Lina, porque es hablando de certezas, es lo más honesto que puedo yo contestarte, estando rodeada ahora sí que de una realidad tanto social como política. Estoy hablando de México en particular, pero también mundialmente inestable. Entonces creo que el camino más viable es hacia adentro, como consecuencia seguir rascando, y eso me va a llevar a abrir más puertas, a seguir comunicando, ¿no? A seguirme encontrando con nuevos héroes como tú que se suman a mi glowing vida, por describirla de alguna manera. Y me gustaría decirte que es solo por hoy, un one day at a time, pero ahora te manejo el solo por este momento. Ahorita venimos manejando el solo por este El momento. solo por este momento. Y si hablamos de eso, que me encanta y creo mucho esto, que la única salida está adentro, tu podcast, Muy Lina, es parte de este trabajo de reflexión, de este punto de expresión en el que estás en este momento de tu vida, compartiendo, yendo hacia adentro y compartiendo. Sí. Sí, fíjate que yo tenía ganas de hacer un podcast desde el año pasado. Again, las circunstancias nos ponen cuando debe ser, porque el podcast no nació a raíz del coronavirus. El primer episodio del podcast nació con mi cumpleaños 50, a principios de marzo, antes de que nos tuviéramos que encerrar. Yo me consideraba una persona bastante, o sea, yo soy muy respetuosa de mi intimidad, ¿no? Y encontré que esa intimidad tiene mucho que compartir. El ponerle Muy Lina, en principio al canal de YouTube y después al podcast, no te creas, como que me causaba problema porque sentía que era un exceso de ego, ¿no? Y otra vez era como entre la filosofía y la moda, ¿no? El ego y la humildad, ¿no? Lo público y lo privado. Encontré una voz que es lo más genuino que tengo, que es lo único que tengo, que es mi vida. Como bien me permitiste decirle hace rato, los héroes que me acompañan y que me enseñan tanta cosa, si yo puedo ser ese puente, lo voy a seguir siendo con gratitud y con total humildad. Fantástico, Lina. Hemos llegado a este punto donde te hago estas 2 preguntas icónicas de Injodible. Dado todo lo que nos has compartido, lo que has vivido, lo que ha sido tu camino. Hasta nerviosa. Toma agua. Respira, porque viene esta pregunta es, ¿cómo explicas que funciona el universo? ¿Cómo se lo explicarías tal vez a un niño pequeño? Para ti, ¿cómo funciona el universo?
El universo funciona con amor. El universo funciona si nos damos la mano. El universo funciona si nos escuchamos. Porque el universo funciona gracias a absolutamente cada uno de nosotros. Si nos damos la mano. Y para ti, Lina, ¿qué es ser injodible? Muy linda. Ser injodible es, como decimos en el universo, muy linda, que es nuestro, no sé si es el eslogan, pero es lo que a mí me gusta decir siempre. Ser injodible es ponerle más vida a la vida. Wow, estupenda frase. Poniéndole más vida a la vida nos hacemos injodibles. Lina, me ha encantado esta charla. Por favor, dile a la gente dónde te puede encontrar, cómo contactarte. Bueno, por lo pronto en mi casa. No, no es cierto. No hay de otra. Como la mayoría. Pero más allá de eso, respetando esa privacidad, soy muy Lina, @muylina en Instagram y muy Lina en YouTube. En Instagram soy Lina Glow, en Spotify y en YouTube muy Lina, y en Facebook Lina Holtzman W. Estupendo. Ya tienen ahí a dónde dirigirse para tocar más acerca de lo que la expresión lleva a Lina a compartir con esta historia maravillosa. Y Lina, no me queda más que de verdad agradecerte, ha sido un agasajo, podemos seguir por horas, por supuesto, pero detonemos otras oportunidades de charlar. De verdad que agradezco en el corazón que hayamos tenido esta conversación, que realmente siento que nos conociéramos de antes. De la vida, sí. Compartimos pues ¿No fuiste a mi colegio? No, ¿verdad? No, yo pienso que no, pero vaya, estamos conectados en el tiempo. Conecté muy, muy fuerte con esta historia que escuché en tu podcast y que ya aquí nos compartiste. De verdad, muchísimas gracias, Lina. Fue un placer tenerte aquí. Mi total y absoluto placer, y haciendo homenaje a ese podcast, será mi total honor reencontrarnos time after time para ponerle más vida a la vida. Time after time. Y a mí, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram como Ser Injodible, en Facebook como Ser Espacio Injodible, en nuestro sitio especial, nuestro portal injodible.com.mx, donde estamos cada vez compartiendo mucho más contenido, artículos más profundos, estamos compartiendo todos los episodios, cápsulas de video que estamos haciendo especialmente para elevar el mensaje injodible. Y, por supuesto, en las plataformas de podcast, en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.